Muy buenos días. El día de hoy celebramos el martirio de Juan el Bautista. Y aunque tenemos mucho que aprender de Juan el Bautista, desde el momento en que él empieza a predicar, preparen el camino para el Señor, y desde el momento de su muerte, donde él testifica con su propia sangre que Jesús es el Mesías, también es importante que nosotros podamos aprender de no solo las virtudes de los buenos, sino también de los errores de los malos, de las fallas de los malos. Y es que en el Evangelio el día de hoy es tan importante la figura de Juan el Bautista como aquel que siempre dio testimonio, como aquel que tuvo unas firmes convicciones en lo que él creía y que no se doblegó aún en el momento en que él estaba prisionero. También podemos ver a Herodes y aprender del error, del grande error de Herodes, porque ciertamente lo que le sucedió a Herodes nos puede suceder a nosotros muchísimas veces. Si no aprendemos, si no estamos conscientes de las debilidades de Herodes, es decir, también de nuestras propias debilidades, si no estamos conscientes del error, de la gran falla que cometió Herodes, pues nosotros también podemos cometerla y estaremos entonces muy lejos de llegar a la firmeza de las convicciones que tuvo Juan el Bautista. Escuchemos el Evangelio el día de hoy y piensen esto, en la firmeza con la que vivió Juan el Bautista y en los terribles errores que Herodes cometió. Dice así: en aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una charola. Se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Es un texto muy hermoso que en otras ocasiones cuando toca, a veces no lo leo y nada más se los comento. Pero en esta ocasión es importante que tengamos toda la imagen, todos los detalles, porque hay un contraste entre cómo Herodes escuchaba a Juan el Bautista y cómo Herodes se deleitaba cuando vio a esa muchacha bailar. Dice el texto que cuando Herodes escuchaba a Juan el Bautista, le gustaba, quedaba desconcertado, pero hasta ahí, no más. En cambio, cuando Herodes vio bailar a la hija de Herodías, ¿verdad? Dice que entonces le gustó tanto
Simplemente dice, le gustó, que le juró que le daría incluso la mitad. O sea, cuando Herodes escuchaba a Juan el Bautista, también dice que le gustó, que le gustaba escucharlo, pero hasta ahí quedaba desconcertado y le gustaba escucharlo y hasta ahí. Y cuando ve que a esta muchacha bailar, también le gustó. Pero la diferencia fue que Herodes sí dialogó con la muchacha y con Juan el Bautista, ¿no? La actitud que Herodes tenía con Juan el Bautista fue solamente muy pasiva, muy lenta. Lo escuchaba a Juan el Bautista y se asombraba y le gustaba. Se desconcertaba en su interior por todo lo que escuchaba, pero hasta ahí no hacía nada para poder escucharlo, para poder dialogarlo, para poder preguntarle, para entablar un diálogo. En cambio, cuando ve bailar a aquella muchacha, ahí sí empieza a dialogar con la muchacha. Qué curioso. Con quien debería de dialogar, nunca dialogó. Y con quien no debería de dialogar, dialogó. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en la misma situación? Escuchamos hablar de Dios, escuchamos la voz de Dios, escuchamos la palabra de Dios y nos gusta, pero nos quedamos como espectadores. No damos el paso de dialogar y de dejar que la palabra de Dios nos confronte o de preguntar. Porque tenemos miedo. Si le preguntáramos a Dios, pídeme lo que quieras, sabemos que Dios nos va a pedir todo. No una parte, Dios nos pide todo. ¿Pero por qué? Porque quiere darnos más, porque quiere darnos todo. En cambio, cuando dialogamos con la tentación, cuando dialogamos con Salomé, que la tradición dice que así se llamaba a la hija de Herodías, Salomé, cuando dialogamos con la tentación, con el pecado, a veces nosotros nos creemos muy fuertes y le decimos al pecado, pues solamente te daré el 10%, solamente te daré esta noche, solamente te daré el placer de una botella, solamente daré esto. Y no, grave error. Resulta que Salomé, resulta que la tentación, resulta que el pecado solamente te va a pedir algo muy pequeño, tu conciencia. La cabeza de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista pudiera simbolizar la conciencia para Herodes. Y el pecado no te pide todo, te pide solamente la conciencia. Y en el momento en que tú pierdes la cabeza, lo perdiste todo. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Cuando nosotros dialogamos con el pecado, perdemos. No se debe de dialogar con el pecado, no se debe de dialogar con la tentación, no debes de hacer ninguna alianza, ningún pacto. Porque la tentación, aunque te pida algo muy pequeño, o solo esta noche, o solo una botella, o solo un chisme, o solo una mentirita, en realidad lo que te está pidiendo es tu conciencia. Y cuando tú pierdes tu conciencia, cuando tú pierdes tu cabeza, lo pierdes todo. Por eso esa muchacha le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí el rey se entristeció. Pero ya lo había hecho, ya lo había prometido, ya había dialogado. En cambio, si mejor ese diálogo, si mejor esa promesa se la hubiera hecho a Juan el Bautista. Quizás nosotros tenemos miedo de que si le decimos a Dios, pídeme lo que quieras y te lo daré. Tenemos miedo de que Dios nos vaya a pedir algo muy grande. Y sí, Dios pide cosas muy grandes. Pero porque es mucho más grande el amor que Él nos tiene. Y lo que nos pide va a ser para que nosotros podamos vivir santos, podamos vivir en plenitud, podamos tener una conciencia, una libertad. ¿Tú a quién le prometes darle la mitad de tu vida? ¿Tú a quién le preguntas? ¿Tú a quién pides consejo? ¿Tú con quién dialogas? ¿Con Dios, el que te protege, o con el pecado, que siempre va a buscar tu destrucción? Creo que nosotros pudiéramos aprender de Herodes el que nunca debemos de dialogar con el pecado, jamás. Porque aunque te creas muy valiente, aunque creas que vas a poder ganar, el diablo es diablo
y sabe mucho por diablo, por viejo, por experiencia, porque es un tentador, porque es un mentiroso, porque es un acusador, porque sabe cómo seducir. En cambio Dios es honesto. No te contentes solamente con escuchar la palabra, porque si solamente la escuchas es tanto como cuando te dejas seducir por la tentación. Hay que dar el paso para dialogar con Dios, para abrirle nuestro corazón, para que Él llegue a nosotros. Ahí es donde se da el cambio, no solamente por escuchar la palabra, sino por responderle a esa palabra con una acción. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos pide todo porque quiere darnos todo y mucho más. El Dios que nos pide todo porque quiere darse el mismo a nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces nosotros pensamos que algo muy pequeño no nos puede matar, pero aunque dejáramos que alguien nos clavara un alfiler, si el enemigo sabe en dónde clavar ese alfiler, es capaz de matarnos. Tú vas a pensar, bueno, en el dedo un alfiler no me hace nada, pero en el corazón sí. Y el enemigo sabe muy bien cómo llegar a lo más importante de tu vida. No dialogues con la tentación, no dialogues con el enemigo, que aunque la vasija tenga una pequeña abertura, por ahí se derrama todo el líquido. Que aunque el perfume se quede abierto con una pequeña ranura, por ahí se escapa todo el aroma, todo el perfume. No dejes que algo muy pequeño pueda llegar a tu vida. No dialogues con la tentación. Más bien enfócate en Dios. Y si vas a dialogar, dialoga con Dios. Y no tengas miedo de que Él te pida algo, porque Él quiere darte mucho más de lo que tú puedes imaginar. Que tengas un excelente día.